Y vamos a comenzar nuestra clase orando al Señor, pidiéndole que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta noche por tu divina providencia, Señor, que nos permite eh, poder conectarnos una noche más, Señor, para recibir esta clase. Te pedimos, Padre nuestro, que puedas eh, ayudarnos en esta hora, Señor, para poder recibir esta enseñanza. Abre nuestros oídos físicos y espirituales para poder escuchar, entender y retener, Señor, estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera, Señor, que podamos ser edificados para poder ser más sabios, Señor, para habitar en tu casa, para conducirnos, Señor, como a ti te agrada, Padre. Pedimos, Señor, que bendigas a mis hermanos, a todos los que van a escuchar la clase, que pueda, Señor, obrar en sus corazones para capacitarlos, Señor, para ser piedras vivas en la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanas, en esta noche vamos a ver el tema que tiene que ver con las personas escandalosas, culpables, no, perdón, ese es el tema anterior. Vamos a ver el tema de las divisiones y los que se separan indebidamente de la iglesia. Déjenme poner acá nuestro material para esta noche y comenzamos. Muy bien. Entonces, dijimos los que causan división y se separan indebidamente de la iglesia. Primeramente, debemos hacernos la pregunta, ¿puede una persona retirarse de la membresía sin tener una razón justificable para hacerlo? Ninguna persona tiene poder para retirar su membresía por sí misma, nos dice el pastor Benjamin Keach. O sea, no puede, sí, claro, si puede, usted puede hacer cualquier cosa que se proponga, pero no puede hacer esto, no puede retirar su membresía sin cometer un gran pecado. No puede trasladarse de una iglesia a otra sin pecar contra el Señor si no tiene una causa justificable para su traslado, sino que debe obtener una baja de la membresía de la iglesia de la que es miembro para que usted pueda efectuar ese traslado. O sea, una persona no puede venir por ella misma y decir, me voy de esta iglesia sin presentar ningún tipo de argumento, sin hablar siquiera con los pastores, simple y sencillamente decir, me voy y ya no vuelvo más. Una persona que se retira de la iglesia en esas condiciones está pecando contra la iglesia y está pecando contra el Señor. Y vamos a ver más adelante algunas de las razones por las que eso es así. Pero el pastor Keach nos da una salvedad, ¿verdad? Que suponiendo que esa iglesia de la que se va está constituida ordenadamente y que también si a esa iglesia no le falta nada que sea esencial para la salvación o para la comunión de la iglesia. En otras palabras, estos son los requisitos para poder considerar una iglesia como una buena iglesia. En primer lugar, está constituida ordenadamente. Es decir, entiende que los oficiales de la iglesia son únicamente dos, pastores y diáconos, y que la membresía total de la iglesia está compuesta por sus miembros regulares y por sus oficiales. Si esa iglesia está constituida de esa manera, se dice que está constituida ordenadamente. Y en segundo lugar, esa iglesia tiene que predicar las cosas que son esenciales para la salvación.
¿Qué cosas son esenciales para la salvación? La salvación por gracia, la justificación por medio de Cristo solamente y no de nuestras obras, la centralidad de la Escritura, hacer las cosas para la gloria de Dios. Las 5 solas de la Reforma son el indicativo o son son los distintivos de que una iglesia predica las cosas que son necesarias para la verdadera salvación. Porque nosotros podemos ver que la iglesia católica predica acerca de la salvación, la iglesia musulmana predica acerca de la salvación, pero lo que predican ellos acerca de la salvación es completamente errado, porque sabemos que los católicos predican salvación por medio de la fe, más nuestras obras de justicia. La iglesia musulmana predica salvación únicamente por nuestras obras. Entonces, para que una iglesia sea de sana doctrina y sea una iglesia ordenada, tiene que predicar las cosas que son esenciales para la salvación. Es decir, la salvación es por fe, por gracia, por medio de Jesucristo, por medio de la palabra del Señor y para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, tiene que existir las cosas que son necesarias para que la iglesia tenga comunión. ¿Qué cosas son necesarias para que la iglesia tenga una comunión verdadera? Que todos estén caminando y estén de acuerdo con la misma verdad que se profesa ahí en esa iglesia. Si lo que nos une a nosotros es la verdad que confesamos, entonces nosotros podemos caminar en verdad y tener comunión, aún a pesar de que entre nosotros hayan ciertas diferencias. Entonces, siempre y cuando estas cosas existan en una iglesia, que esté constituida ordenadamente, que no le falte nada que sea esencial para la salvación y que tenga las cosas básicas para que la iglesia pueda tener comunión, entonces una persona no puede retirarse de la membresía sin darse primero de baja de una manera ordenada. Es decir, una persona no puede retirarse de una iglesia así solamente porque sí, sin decir nada y no vuelvo nunca más. Hay responsabilidades que los que son miembros de la iglesia deben tener a la hora de establecer un pacto de membresía con la iglesia. Y una de ellas es que no podemos dejar las cosas así tiradas. Y en el desarrollo de nuestra clase vamos a ver por qué. Pero si una iglesia no cuenta con este orden, si una iglesia no predica las cosas esenciales para la salvación, y si una iglesia no tiene las condiciones necesarias para que exista una comunión entre toda la iglesia, entonces el cristiano está en el deber y en la obligación de salir de una iglesia de esas, porque esa es una falsa iglesia y está camino a convertirse en una sinagoga de Satanás si ya no lo es, ¿verdad? Entonces, si es una iglesia que no está ordenada y que no tiene estas cosas, entonces somos mandados y exhortados por la palabra a salir y a huir de una iglesia así. Si no es así, debemos esforzarnos a pesar de esto por conseguir una baja ordenada. ¿Verdad? Siempre que alguien sale de cualquier iglesia, independientemente de que sea una buena iglesia o una mala iglesia, considero que es una buena señal y una muestra de cordialidad poder decirle a los pastores la razón por la cual se retiran de la iglesia. Porque de esa manera nosotros también les hacemos saber que están mal, cuál es la razón por la que ellos están mal. Y quizás por nuestras palabras y por nuestra persuasión, ellos lleguen a arrepentirse de su maldad. Pero nosotros nos libramos de esa maldad y los hacemos conocedores de ella. Por lo tanto, es siempre necesario poder por conseguir esta baja.
de las pequeñas diferencias que nos pueden hacer a nosotros buscar una división o buscar separarnos de la iglesia local. Dice el pastor Kitch, tampoco es que cada pequeña diferencia en algunos puntos de la religión o nociones de poca trascendencia sean justificación alguna para que desee su baja de la membresía. Vamos a ver más adelante cuáles son las razones por las que una persona puede darse de baja de membresía. Pero Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y continúa ese versículo diciendo, ahora sois, siervos de justicia. Ahora sois esclavos, de la justicia. Entonces, lo que Romanos nos dice acá es que antes éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado nos dijera que hiciéramos. Y nos mandaba y nos gobernaba el pecado en todas las áreas de nuestra vida. Pero dice, ahora nos hicimos obedientes de corazón a esta forma de enseñanza a la que hemos sido entregados, de la cual somos esclavos de justicia. Y si antes nos dominaba el pecado y dejábamos que gobernar en todas las áreas de la vida, con mucha más razón ahora que nos hemos hecho obedientes de corazón a esta forma de enseñanza a la que fuimos entregados, por la cual venimos a ser siervos de justicia o esclavos de justicia, cuanto más estas cosas que son la palabra del Señor, que son los mandamientos del Señor, deben ahora gobernar cada aspecto de nuestra vida, cada área de nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, esto nos lleva a la conclusión de que no nos gobernamos nosotros mismos, no nos mandamos nosotros mismos, sino que obedecemos a la ley del Señor. La ley del Señor es la que dirige todos los pasos que nosotros damos. Por lo tanto, la vinculación con la iglesia local tiene una gran trascendencia en nuestras vidas. Y como vamos a ver más adelante también, no significa que alguien está amarrado de por vida a una iglesia local. No, hay razones válidas, hay razones justificadas por las que una persona puede salir de la membresía de la iglesia. Lo que estamos hablando acá es que hay razones también que no son válidas para salir de la membresía de la iglesia. La mayoría de las personas se van de la iglesia por razones que no son válidas. Así que vamos a ver 16 razones por las que una persona no puede abandonar la membresía de la iglesia, no puede darse de baja de la membresía de la iglesia sin tener una razón justificable. Miremos cuáles son. La primera es que no es una separación decente, mucho menos ordenada, sino una que es muy descortés y una especie de huida o una especie de escape, una especie de retiro cobarde. La Biblia nos llama a nosotros a andar de acuerdo a la profesión de nuestra fe con la que fuimos nosotros llamados, y retirarse sin dar una razón, huir y solamente desaparecer de la iglesia no es congruente, no es consistente con la vida del cristiano que está llamado a vivir. En segundo lugar, semejante separación no es aprobada en las familias ni en las sociedades civiles. Imagínese usted qué pasaría si un día usted decide no seguir más siendo parte de la familia en la que usted nació. Si dice, no, me voy, yo ya no quiero ser parte. Perdón, hermanos. Quité la presentación, ¿verdad? Vamos por las 16 razones, ¿verdad? Ahí. Aquí, ok. A ver. Muy bien. Ahí estamos. Imagínense entonces que ustedes un día deciden no ser parte más
de la iglesia en la que nací, de la familia en la que ustedes nacieron. No se puede hacer tal cosa. No puede uno decir, no, ya no quiero a esta familia, voy a buscarme otra familia, porque esa es su familia. Y si se va a salir, si va a dejar de ser parte de esa familia, tiene que explicar las razones por las que usted se va. De la misma manera, si usted estuviera vinculado con una sociedad civil, por decirle algo, con la Sociedad Protectora de Animales, y es una colaboradora de la Sociedad Protectora de Animales y es parte de la junta directiva, no puede venir el día de mañana y decir, no, yo ya no quiero seguir en esto, nos vemos, me voy, ahí les dejo todo eso. Espérate un momentito, no te puedes ir así de esa manera. Tienes que dar explicaciones por qué te vas, tienes que dejar cualquier trabajo pendiente en manos de alguien más que pueda hacerse cargo. No puedes dejar las cosas así porque es ser irresponsable. Si en el mundo no podemos hacerlo, hermanos, si en nuestras relaciones no podemos hacerlo, ¿cuánto más en la iglesia? Que somos una familia de la fe mucho más cercana, hermanos, que la familia en la carne, porque lo que nos une como familia de la carne es únicamente los lazos sanguíneos, pero lo que nos une como familia de la fe, dice Pablo, es una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. La sangre de Cristo nos une a nosotros y nos hace ser una sola familia. Por lo tanto, los vínculos que nos unen a la familia de la fe, a la iglesia, son mayores incluso que nuestra familia en la carne. Aún así, muchas personas consideran válido y oportuno abandonar a su familia en el momento en que ellos así lo requieran. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de hombres que han abandonado a su mujer y sus hijos por irse con otra mujer, por irse a cumplir sus sueños, por irse a hacer cualquier otra cosa, menos lo que Dios le ha mandado? ¿Y cuál es la respuesta de nosotros ante una situación así? Lo vemos como algo aberrante, como algo despreciable. De la misma manera deberíamos ver cuando alguien se va de la iglesia sin dar motivos, sin dar explicaciones y solamente se va y no le dice a nadie qué es lo que está pasando. La misma situación. Entonces, mis hermanos, si eso no pasa en la vida secular, ¿cuánto más no debe pasar en la vida de la iglesia? Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo exhorta a los filipenses para que tengan un comportamiento digno de la fe cristiana. Y sin duda, separarse de la iglesia sin dar razones es un comportamiento que es indigno del evangelio de Cristo. Si no sucede ni en el mundo, con mucha más razón no debería suceder en la iglesia del Señor. En tercer lugar, destruye la relación entre el pastor y el pueblo de Dios. Pues lo que puede hacer una sola persona en particular, lo pueden hacer todos. Si nosotros le damos concesión a una persona para que actúe de esa manera, ¿qué nos garantiza a nosotros que no van a haber otros que van a decir, ah, aquel se fue porque no le gustó el color de la pintura que tenía la iglesia? Aquel se fue porque muy tarde empezaban los domingos. Nosotros le estamos dando la razón a esa persona y cualquier persona entonces se puede ir por el motivo que más se le antoje conveniente para abandonar a la iglesia. Y eso no puede ser, hermanos. Debemos ver la baja de una persona sin justificación como algo totalmente escandaloso, totalmente desordenado y totalmente perjudicial para el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, cualquier libertad de este tipo que tengan las ovejas, también la tiene el pastor, mucho más. Entonces, puede él también dejar su rebaño cuando le plazca, sin dar aviso ni razón por ello a la iglesia. ¿Qué pasaría si el pastor dijera, no, yo no quiero ir ya a la iglesia? Ya no quiero pastorear esa iglesia, me cansé de ser pastor, me voy a dedicarme a otra cosa, voy a dedicarme a vender jugo de caña.
¿qué dirían los hermanos de la iglesia? El pastor se fue y ya no quiere volver. ¿Y qué le pasó? No, no dijo nada, solamente no quiere ser más pastor. Pero ¿cómo hace eso? Él es el pastor. No puede hacer eso. De la misma manera, una persona que se va de la iglesia no puede hacer eso porque es miembro de la iglesia. La misma obligación, la misma responsabilidad tiene un miembro que la que tiene el pastor. Y si el pastor no puede dejar botado su cargo de pastor, porque fue el Señor Jesucristo mismo que lo llamó a través del poder de la iglesia, de la misma manera, los miembros no pueden abandonar la iglesia porque fue el Señor mismo el que lo llamó por medio de la iglesia a ser parte de su iglesia. En quinto lugar, irse sin una justificación es quebrantar el pacto con Cristo y con la congregación. Por lo tanto, es una gran inmoralidad, estando en él, en la obligación de permanecer firmemente con la iglesia. Es decir, hasta que la iglesia juzgue que él tiene un llamado lícito para ir a otra congregación. Irse sin una justificación es realmente cometer un pecado contra la iglesia, pues cada miembro dentro de ese pacto con Cristo tiene la obligación de permanecer firme con la iglesia. Podrá tener razones para irse, pero mientras la iglesia no haya juzgado que él tiene ese llamado lícito para ir a otra congregación, no se puede ir y no puede hacer lo que él quiera. Tiene que informar de la razón por la cual está dejando esa iglesia. Y cuando la iglesia le dé la baja, entonces en ese momento esa persona es libre de irse a otra iglesia. Ese es el orden verdadero que debe prevalecer en la iglesia. No que hoy en día cualquiera se va de la iglesia y no da razón a nadie. Eso realmente no es consistente con la vida del evangelio. Romanos 1:31, hablando de los hombres que niegan con sus hechos la gracia del Señor. Encima de todas las cosas que les dice este versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Así se comporta una persona que sale de la iglesia sin dar razones de su salida. Como necios, como desleales, o sin afecto natural, implacables y sin misericordia. De la misma manera que se comportaría un hombre infiel que abandona a su familia por irse tras otra mujer, sin dar explicaciones, sin hacer ningún tipo de aclaración, solamente se va y los abandona a su suerte. De tal hombre diríamos que es un necio, es un desleal, no tiene afecto natural, es implacable y es sin misericordia. Lo mismo tendríamos que decir de aquella persona que abandona la iglesia sin dar una justificación necesaria. En sexto lugar, es un cisma o una división, pues si una cosa así hay en el mundo, es en las iglesias locales. Hechos 2:42 nos muestra lo que se mira en las iglesias locales. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos, estaban unánimes y perseveraban todos. Ese es el espíritu que tiene que prevalecer en la iglesia. Aunque sabemos que muchas veces hay diferencias entre nosotros a causa del pecado remanente que todavía hay en nuestro corazón. Pero aún así, esas cosas no deberían ser un obstáculo para que nosotros sigamos teniendo comunión unos con otros, comunión con el Señor Jesucristo y perseverando en su doctrina y en todas las ordenanzas. Solo en el mundo se miran esas cosas. No deberían de verse en la iglesia local. Hebreos 10:25-27 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y sigue el versículo el pasaje en el verso 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo que si pecáramos voluntariamente? ¿De cuál es el pecado que está acusando aquí el autor de Hebreos a los receptores de esta carta? Para entender cuál es el contexto de esta instrucción, tenemos que retroceder al verso 25. Del pecado del cual está hablando el autor de Hebreos es de dejar de congregarse. ¿Sí? Si nosotros dejamos de congregarnos, pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que no debemos dejar de congregarnos, entonces ya no queda más sacrificios por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, si ya después de haber recibido la instrucción de que no debemos dejar de congregarnos, nosotros venimos y pecamos voluntariamente, entonces ya ahí no hay más solución para nuestros pecados, sino que nosotros nos enfrentamos al juicio. ¿Por qué? Porque estamos pecando deliberadamente. Entonces, lo que nos espera es esa horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor. Judas 19 también nos habla y nos dice, estos son los que causan divisiones. En la Biblia King James dice, estos son los que se separan ellos mismos, los que son sensuales, que no tienen el espíritu. Esto es, la palabra sensual ahí es usada para darnos a entender que son todos aquellos que le dan rienda suelta a su carne más que al espíritu. Y con esto de darle rienda suelta a la carne, no solamente se refiere a la inmoralidad, sino que puede referirse a muchos de los placeres de la carne, que no solamente tienen que ver con sexo o con pensamientos impuros, cosas que tienen que ver con comida, cosas que tienen que ver con preferencia, con emociones, con sentimientos y con muchas otras cosas más. Satisfacer el hombre exterior es satisfacer estos deseos sensuales. Y muchas veces los hombres, por satisfacer a ese hombre exterior, es que causan divisiones en las iglesias. Estos hombres no tienen el espíritu, dice Judas 19. En séptimo lugar, aquel que se separa de la iglesia sin dar una justificación adecuada por su separación, está mostrando un desprecio por el gobierno de la iglesia. Tienen poco el gobierno de la iglesia. No está reconociendo que esa iglesia fue fundamentada por Cristo y que Cristo le dio un poder a sus miembros y le dio un poder a sus pastores, a sus oficiales, al decir, yo me voy y no me importa lo que me digan, es decir, ese gobierno de la iglesia no me manda a mí, no tiene absolutamente nada que ver conmigo y por lo tanto es negar el gobierno y el poder de Jesucristo sobre la iglesia. Entonces, hermanos, irse de una iglesia sin una justificación es un pecado más grande que el que nosotros muchas veces pensamos. En octavo lugar, una razón muy vinculada a la anterior es que un miembro en particular, asumiendo él mismo el uso de las llaves, irse de una iglesia sin justificación, es el hecho de que un miembro en particular está asumiendo él mismo el uso de las llaves, o más bien hurtándolas. Está diciendo, ustedes no tienen las llaves para hacer eso sobre mi vida. Yo las tomo y yo hago lo que quiero. Yo utilizo la llave del reconocimiento y utilizo la llave de la autoridad para decir, me voy sin que me importe lo que ustedes digan. Está secuestrando las llaves para tomar su decisión. Eso es un asunto sumamente grave. Noveno lugar,
habría tanta razón para que las personas entraran en una iglesia cuando les placiera sin pedir consentimiento, como para que se separaran cuando les placiera. Sería realmente un gran delito y un gran error permitir que cualquier persona entrara a la iglesia cuando esa persona le placiera, sin pedir consentimiento, sin examinar su vida, sin decir, bueno, ¿y este quién es? ¿De dónde vino? ¿Es verdaderamente cristiano? Imagínense que venga alguien de la nada y empiece a visitar la iglesia este domingo y ya diga que es miembro, solo porque llegó a la iglesia. No es así, tenemos que saber quién es esa persona, si realmente es cristiano o si sus intenciones son otras. Así como consideramos todos esos aspectos para recibir a las personas en la membresía, asimismo debemos considerarlas también cuando hay una persona que se quiere separar, cuando mejor le place. En 10º lugar, es muy malvado y poco amable que en otra iglesia reciban a uno que sea así, ya que no están tratando con estos como estos serían tratados ni como deberían ser tratados. Una iglesia que recibe a una persona que se ha ido en esas condiciones sin una justificación y egoístamente ha tomado la decisión, ha secuestrado las llaves y ha pasado él su misma sentencia para separarse de la iglesia, no debería de ser bien recibido en otra iglesia. ¿Por qué? Porque esa persona está en pecado y está pecando contra sus hermanos. Entonces, antes de recibirlo, la otra iglesia debería de estar en comunicación con la iglesia de la que ese hombre era parte antes y llegar a un consenso de qué es lo que va a pasar con esa persona, si lo aceptan o no, o si viene a la iglesia, entonces viene cumpliendo un proceso de disciplina de la iglesia anterior. Aunque lo más recomendable sería que él fuera a su iglesia, que diera la cara y que dijera las razones por las que está abandonando la iglesia. Y si las razones son justificables, que la iglesia le pueda dar una baja. Pero si no, que arregle las cosas, que arregle su corazón y que normalice su membresía con estos hermanos. Entonces, una iglesia que recibe a un hermano que se ha ido así de manera deliberada, está cometiendo gran pecado contra la iglesia y contra los hermanos. Número 11, tales prácticas no pueden dar lugar a otra cosa que el quebrantamiento y la confusión de todas las iglesias locales y hacerlas semejantes a las parroquias. Si hacemos estas cosas, somos iguales a las parroquias de los católicos. Que ahí no importa quién llega o quién se va o quién hace qué o quién deja de hacer, porque ahí lo único que les importa es que haya un cuerpo presente para poder dictar la Santa Misa. Entonces, nosotros hacemos lo mismo cuando no somos cuidadosos de las personas que recibimos y de las personas que se van de la membresía sin dar una razón. En nada nos diferenciamos de una parroquia si hacemos esas mismas cosas. Número 12. Tales separaciones no pueden ser defendidas en lo más mínimo, a no ser sobre, o a no ser que se crea en, la noción de una iglesia católica visible, en la cual todos los miembros y oficiales se convierten en una sola iglesia organizada, la cual introducirá y tiene que introducir un gobierno pastoral coordinado, si no subordinado, por la combinación de ancianos sobre todas las iglesias y por lo tanto un gobierno eclesial que sería por sínodos y clases. Esto lo que nos quiere decir acá es que no podemos justificar el hecho de que alguien se vaya sin dar una justificación si es que nosotros creemos en este punto de vista o en esta noción de que la Iglesia Universal de Cristo
es visible a través de las congregaciones locales compuestas de pastores y de miembros regulares. Si nuestra perspectiva de la iglesia local, hermanos, quiero que me pongan atención acá. Si nuestra definición de lo que es una iglesia es que una iglesia es la manifestación visible de la iglesia universal de Cristo, si nosotros creemos eso acerca de la iglesia, y que la iglesia está compuesta por pastores y por diáconos, entonces para nosotros no va a ser sostenible, no va a ser defendible el hecho de que alguien quiera tomar la decisión de irse sin dar una explicación. Eso no cabe en ese concepto que nosotros tenemos de la iglesia. Pero el que alguien se quiera ir sin dar una justificación y sin dar explicaciones, sí cabe dentro de un concepto más ambiguo y más superficial de lo que significa ser una iglesia. Si para usted una iglesia es únicamente una congregación de hombres y mujeres que se dedican a cantar y alabar al Señor, entonces cualquier reunión mundana puede convertirse en una iglesia. Hoy en día hay muchos grupos cristianos que se reúnen y que han llegado al punto de reemplazar a la iglesia del Señor. Por ejemplo, un ejemplo claro de ello es la fraternidad de hombres cristianos de negocios. Esta gente se reúne, tienen su liturgia, hacen sus cantos, hacen sus oraciones, invitan a las personas a aceptar a Cristo y tienen un testimonio, y el testimonio de ellos reemplaza la predicación de la palabra, porque ellos dicen, nosotros no queremos ser iglesia. Pero irónicamente piden diezmo, piden contribuciones y actúan como iglesia teniendo una membresía. Sin embargo, lo que no tienen son oficiales que administren disciplina cuando un miembro anda desordenadamente. Entonces, si nuestra perspectiva de la iglesia es una reunión cristiana de hombres y mujeres cantando y alabando al Señor, ¿cómo explicamos una diferencia entre una iglesia y una de estas reuniones de los hombres cristianos de negocio? No hay ninguna diferencia. Y no hay autoridad, no hay disciplina, no hay celebración de ordenanzas, no hay nada de lo que una iglesia fue mandada a hacer. Entonces, mis hermanos, si nuestra óptica y si nuestra noción de la iglesia es la que dice la Escritura, que es esa representación visible del cuerpo universal de Cristo, entonces nosotros no vamos a tolerar el hecho de que alguien diga, me separo y me voy, simple y sencillamente porque yo quiero y no tengo que dar explicaciones. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Sí, pasó. Sí, pastor. Amén. Sigamos entonces. Número 13. Es como un agujero en un barco, el cual si no se cierra pronto, terminará de hundir el barco. Por la razón que explicamos anterior, si le permitimos a una persona irse sin justificación y explicación, entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros? Que las demás personas no van a hacer lo mismo. No podemos. 14. Tiende a la anarquía, dándole un poder arbitrario a cada miembro. Es decir, no es el pastor y no son los miembros los que dicen si yo me voy o me quedo. Yo tengo ese poder. Muchas veces citan el libre albedrío y dicen, yo tengo ese poder porque tengo el libre albedrío y yo me voy de esta iglesia porque no quiero saber nada más de ella. Sí, está usando un poder de manera arbitrario y personal cuando realmente el Señor le ha dado ese poder a los miembros. Número 15, rompe todos los lazos de amor y suscita las mayores animosidades entre los hermanos e iglesias. Lógicamente, una persona que se va en esos malos términos termina resaltando esa animosidad entre los hermanos y la iglesia. Ese hermano se fue hablando mal de la iglesia, se fue por las razones incorrectas y obviamente hay un roce, hay un cisma que es doloroso entre los hermanos
y ese hermano que se fue, y ahora al lugar al que se vaya a ir ese hermano, va a crear un roce también entre la iglesia que lo recibió en esa condición y la iglesia de nosotros que está herida por la partida del hermano sin justificación. Entonces, el irse sin justificación rompe estos lazos de amor y suscita esta animosidad tanto entre hermanos como entre iglesias. Número 16 es un gran argumento de que alguna culpa tiene la parte que se va. Le otorga la culpa a la persona que se retira. ¿Por qué? Porque si no fuera culpable, se quedaría a demostrar su inocencia. Entonces, mis hermanos, esas son 16 razones que da Benjamin Keach por lo cual una persona no puede separarse de la iglesia sin una justificación. Y a manera de resumen, podemos decir que no está en el justo poder de un miembro en particular el disolver su relación con la iglesia, más que el poder que está en un hombre para suicidarse. Ningún hombre tiene la potestad de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque esa vida no es de él. Esa vida es de Dios que se la dio. Y el que tiene el poder de la vida y de la muerte es Dios. Entonces, si ese hombre no puede quitarse la vida, es decir, quitársela puede quitársela, pero está cometiendo un gran pecado contra Dios, ¿sí o no? Sí. Correcto. Entonces, si ese hombre no puede quitarse la vida sin pecar contra Dios, de la misma manera, no puede un miembro dejar de ser miembro de la iglesia sin pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque no le corresponde a él decir voy a dejar de ser miembro. Tiene que ser un dictamen que da la iglesia reunida. Pero por su mencionada separación, se arranca cismáticamente de su comunión y así se separa y causa divisiones pecaminosamente. Es decir, el que decide ya al final separarse, es como desarraigar una planta de raíz, lo hace creando una división, lo hace creando una separación de la comunión y esta separación lo hace de manera pecaminosa. Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones. Nuevamente, el verso que leímos anteriormente. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Recordamos lo que dice la Biblia King James. Estos son los que se separan a ellos mismos, sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿cómo debe tratar la iglesia el asunto de un hermano que se separa sin dar una justificación? Lo trata como una excomunión mixta. ¿Qué quiere decir esta excomunión mixta? Quiere decir que es una excomunión que procede originalmente del acto del propio hermano y consiste en dicho acto y es la formalidad que corresponde a su ofensa, sobre la cual procede el acto justo e inviolable de la iglesia. En la excomunión normal, es la iglesia la que trata con el pecado del hermano, lo expone y dicta una sentencia de excomulgar al hermano. Pero en una excomunión mixta, el hermano se retira y dicta la sentencia de decir me voy, ¿verdad? Se excomulga él solo y entonces la iglesia solamente le da un trámite formal a la expulsión de este hermano tal como le corresponde. Entonces es una excomunión mixta porque no solamente participa la iglesia, sino que participa el hermano que dice me voy sin ni siquiera dar un aviso o una notificación. Entonces eso es una excomunión mixta. El juicio de la iglesia puede ser declarado públicamente por el anciano de la congregación diciendo, habiéndose separado más y más, poniendo un nombre acá, Carlos Olivera, habiéndose separado más y más
irregular y pecaminosamente de la comunión de la congregación, lo declaramos ahora como un no miembro y como uno que no debe comulgar con la iglesia en las ordenanzas especiales de la comunión hasta que se dé la debida satisfacción. De esta manera se aplica la excomunión mixta. La iglesia dicta la sentencia sobre una acción que ya la persona ofensora tomó en contra de la iglesia. Algunos textos de prueba para esto, Romanos 16, 17 y 18. Si me puede ayudar la hermana Carlota a leer. Sí, mas os ruego, hermanos, que no fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Y qué tremendo. Dice Pablo a los romanos, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque esas personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Es lo mismo que dice Judas cuando habla acerca de son sensuales, porque solamente les interesa satisfacer los apetitos de su carne y llegan con suaves palabras y lisonjas para engañar los corazones de los ingenuos. Los tales tenemos que apartarnos de ellos completamente. Pablo llama a tener una excomunión de estos que causan divisiones y tropiezos porque le van a causar gran daño a la iglesia. Judas 12. Namibia, si me ayuda a leer. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Amén. Está hablando acá de los que causan divisiones. Dice que son manchas en vuestros ágapes. Cuando está en una fiesta y en un compartir con otros hermanos y hay uno que hace que se apague toda la alegría, ¿verdad? Con su comportamiento y con sus comentarios. Esos son los que causan divisiones, manchas en los ágapes, que comiendo impúdicamente, sin vergüenza, se apacientan a ellos mismos. Saben que causaron daño, saben que causaron dolor, pero todavía se sienten justos, se sienten hermanos realmente nobles, ¿verdad? Y justificados sin estar conscientes de lo que están haciendo. Son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Han visto cómo son los árboles otoñales? La mayoría están pelados, no tienen ¿cómo es? Follaje. No tienen follaje. No tienen fruto. Están 2 veces muertos y desarraigados. Entonces, ¿cuándo es lícito separarse de una iglesia? Nadie puede llamar prisión a una iglesia, ya que todos hacen voluntariamente un pacto con la misma. Y es peligroso romper los vínculos de Cristo. Es decir, nadie puede decir, no, de esta iglesia no me puedo ir porque estoy aprisionado, estoy amarrado, firmé un pacto y no lo puedo quebrar. Un momentito, tiene que entender muy bien lo que es el pacto de membresía, porque no es un contrato inviolable, inquebrantable, como que fuera un contrato matrimonial. Es un acuerdo nada más para caminar juntos en las mismas verdades que confesamos. Pero nadie puede estar preso en contra de su voluntad y en contra de su conciencia en una iglesia. Entonces, hay una manera de separarse de la iglesia, pero tiene que hacerse de una manera ordenada y bíblica.
Una iglesia puede dar de baja a un miembro si encuentra que en el caso está justificado por la palabra de Dios o por las circunstancias para que vaya a otra iglesia regular cuando se insiste en ello. Cerca de las ofensas menores y los desacuerdos, aunque no en todos los casos de ofensas menores o de desacuerdo en algunos puntos pequeños que son poco significativos de nociones diferentes o por perjuicio. No es que por cualquier cosita mínima usted va a venir y va a ir a buscar otra iglesia. No, tiene que arreglar las cosas, tiene que hablar y tiene que lograr armonizar con los hermanos. No es que cualquier cosita lo va a hacer ir y buscar otra iglesia. Pues eso puede tender pronto a disolver cualquier iglesia. Si todos los miembros actuaran con esa inmadurez de que una ofensa menor me hace ir y buscar a otra iglesia, entonces pronto no vamos a tener iglesia. Porque ¿qué iglesia es esa donde cada miembro tiene una sola mente en cada caso y cosa particular acerca de las nociones de la religión? La Biblia nos dice que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que todo corresponde al acervo del conocimiento de Cristo y de la doctrina apostólica que hay en cada iglesia. Son verdades colectivas que todos confesamos de una manera comunal, de una manera colectiva. No podemos nosotros tomar una parte solamente y decir yo creo en esto y entonces me voy a separar por esto. Tenemos que llegar al consenso de lo que nosotros creemos como iglesia para que podamos caminar juntos en esa verdad. Aquellos que causan divisiones y cismas o discordia entre hermanos para perturbar la paz de la iglesia, si no pueden ser rescatados, tienen que ser señalados y tratados como grandes ofensores, siendo esto una de esas cosas que Dios odia y que es una abominación para él. Algunos textos de prueba son 2 Timoteo 2:23. Pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 2 Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Sí, el Señor quiere que dejemos aparte todas esas cuestiones necias e insensatas porque nos van a llevar a contiendas. También quiere que nos sujetemos y que obedezcamos a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Si alguien está siendo insolente y creando estas contiendas y causando estas divisiones, entonces nosotros tenemos que hablar con él y pedirle que o deja de decir esas cosas o se va. Porque todos juntos como iglesia hemos acordado caminar bajo estas verdades. Ahora, ¿cuáles no son las causas justas o justificadas para darse de baja de una membresía? Ya con esto vamos terminando. No son causas justas las siguientes. Porque un hermano lo ofendió o porque un hermano pecó contra usted. O sea, no es una causa justificable. ¿Qué dice la Biblia? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Lo que sucede, hermanos, es que muchas veces es más fácil ser cobarde y huir y decir, no, yo no soy el que tengo algo contra él, es él el que me ofendió, yo soy el ofendido, él es el que me tiene que pedir perdón. ¿No es eso lo que el Señor Jesucristo nos manda? A esperar que venga el otro a pedirnos perdón. El Señor Jesucristo nos manda a nosotros a ir y decirle, hermano, me ofendiste y lo que dijiste me causó daño. Esperar su reacción y si él es convencido y persuadido, si él es cristiano verdaderamente, él va a venir a la razón y le va a pedir disculpas. Y en ese momento es su obligación disculpar al hermano de la misma manera que el Señor perdona sus ofensas. Nunca más acordándose de ellas, no comentándolas con otros y no trayéndolos a memoria con el Señor.
De esa manera debemos perdonar nosotros. Así que el hecho de que un hermano nos ofendió no es razón suficiente para que alguien abandone la iglesia. No es razón suficiente para abandonar a la iglesia que no le guste la alabanza. No estamos en la iglesia para alabar según sus preferencias. Estamos en la iglesia para alabar según lo que la palabra nos dice, con salmos, himnos y cantos espirituales. Que se haga todo decentemente y en orden, y que todo esto sea para la edificación de nuestros hermanos. Me voy de la iglesia porque no tienen área de niños, dicen muchos de los hermanos que nos visitan por un tiempo y luego se van. Realmente, mis hermanos, hay que comprender de dónde viene ese concepto de área de niños y nos vamos a dar cuenta que es un esfuerzo mundano por entretener a los hijos y separarlos de la responsabilidad que tienen los padres de enseñarles cómo tienen que adorar en la casa de Dios. Por lo tanto, no es una razón justificable darse de baja de la membresía porque no hay una área de niños. Le queda muy largo. Muchas personas dicen, no, voy a venir a una iglesia más cerca de mi casa para no gastar tanto. Paul Washer dice, no busques una iglesia más cerca de tu casa, sino que busca una iglesia más cerca de las escrituras. Si la iglesia que tú has encontrado, en la que te sientes bien, que existen las tres cosas que hablamos al principio, es una iglesia bíblicamente ordenada, existen las cosas que son esenciales para la salvación, existen las cosas que son esenciales para la comunión, entonces no importa cuánto tengas tú que viajar para estar en esa iglesia, si esa es una buena iglesia a la que el Señor te ha llevado, tienes que procurar hacer todo lo que está en tu haber para estar en esa iglesia. Me queda muy largo. Es una excusa patética para no congregarse en una buena iglesia. Número 5, yo tengo una relación con Cristo y lo que importa es la relación, no la religión. O sea, no es una causa justa para no congregarse. Si verdaderamente tienes una relación con Cristo, tu relación con Cristo te va a llevar a congregarte. Si tu relación con Cristo no te lleva a congregarte en una iglesia bíblica, entonces realmente tú no tienes una relación con Cristo. Tú lo que tienes es una relación contigo mismo, con tu ego, con el ídolo de tu corazón. Entonces, mis hermanos, estas no son causas justas para darse de baja de la membresía. En contraste, ¿cuáles sí son causas justas para darse de baja de la membresía? ¿Por qué causas puede una persona retirarse de la membresía? En primer lugar, porque se muda a otro lugar. La distancia resulta intolerable para poder o imposible para poder congregarse. En ese caso, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, alguien que se muda a Guatemala, no puede venir al culto todos los domingos. 8 horas, pasar la aduana para estar con nosotros celebrando en el Día del Señor. Entonces lo que se hace es que si esa persona se va a mudar a Guatemala, nosotros mandamos a esa persona referida a la iglesia hermana Antorcha en la ciudad de Guatemala. ¿Sí? Eso es cuidar también al hermano y encomendarlo con otros hermanos para que otros hermanos puedan continuar la labor de pastoreo que hemos comenzado con ellos en nuestra iglesia. En segundo lugar, la segunda causa justa para darse de baja de la membresía es porque alguien se muere. ¿Verdad? Si se muere, inmediatamente tenemos que darlo de baja de la membresía. No podemos seguirlo contando como miembro. En tercer lugar, porque cambia de convicciones. Si dice mi hermano, yo ya no puedo afirmar más con una limpia conciencia la segunda confesión bautista de Londres. Y me parece a mí que es más consistente con la escritura la manera en cómo enseñan y predican los hermanos presbiterianos a través de la confesión de Westminster. Esa es una razón válida para darse de baja de la membresía. En cuarto lugar, porque haya pecado en una iglesia. Si una iglesia se ha alejado de la verdad y se ha convertido en sinagoga de Satanás,
una persona tiene la justa razón para darse de baja de la membresía. ¿Cómo se formaliza la baja de la membresía? Respondemos con una carta de referencia o recomendación de la persona, y si tiene la intención de permanecer ahí del todo, debe ser entregada a esa comunión y compañerismo para que sea vigilado en el Señor. Es decir, si nosotros, lo que les explicaba, si nosotros damos de baja a un miembro para irse a otra iglesia, le damos una carta de referencia o de recomendación. Y esto no solamente es un invento de nosotros, hermanos. Es algo que está manifiesto en la Escritura. Vemos, por ejemplo, en Romanos 16, del 1 al 2. Si me ayuda Ludwig a leer. ¿Está Ludwig por ahí o ya se fue? Bien, creo que debe estar en clase, hermano. Dice Romanos 16, del 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a mucho y a mí mismo. Entonces, el apóstol Pablo está recomendando a los cristianos en Roma que puedan recibir a la hermana Febe, porque es una gran sierva de Dios que ha servido en la iglesia de Cencrea. Entonces, de esta manera recomendaban los apóstoles a los hermanos para ir a otras iglesias. Hechos de los Apóstoles 18-27. Alejandro, si me puedes ayudar a leer. Ok. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Sí, los hermanos entonces le animaron y le escribieron a los discípulos que estaban en Acaya que pudieran recibir a Pablo para poder predicarles en sus iglesias. Entonces, es válido que nosotros como pastores podamos recomendar a hermanos para ir a otras iglesias a servir y a ser miembros especiales. Entonces, mis hermanos, de esa manera es como se da una baja de membresía. Quisiera saber si hay alguna pregunta, hermanos, con respecto a la lección de esta noche. Bien, si no hay bueno, Carlota. No, iba a decir que está claro y bien explicado. Ok, gloria al Señor. Si no hay preguntas, hermanos, entonces nos despedimos con una oración. Voy a pedirle a Alejandro que pueda despedirnos orando. Bien, entonces, hermana Carlota, despídenos usted con oración. Padre de bondad, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos diste de estar aquí una vez más reunidos, Señor, aprendiendo más de lo que es una membresía, Señor. Ilumínanos, guárdanos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad, Señor, de escuchar al pastor, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.